Buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, en una jornada más de actividad cultural. Somos pocos, pero como suele decirse, no somos poco. Sean todos bienvenidos. Tal vez algunos nos visiten por primera vez. Pues en este sentido es bueno saber que esta casa es la decana ahora mismo de todas las casas regionales españolas en el mundo, no solo de los centros asturianos, sino de todas las casas regionales. Y son muchas, ¿no? Muchas en América, en Europa. Es un rinconín de nuestra querida Asturias en la capital de España, conformado pues por este salón que nos acoge, algunas otras plantas de este edificio Asturias y también de la Quinta Asturias, una finca de recreo, de convivencia, a 25 kilómetros de Madrid. Bienvenidos todos. Y como es sabido, hoy nos convoca un libro, Felipe VI, así se educó en su infancia y pubertad, semblanzas de un educador, del doctor don Julio de Antón, a mi derecha. Intervendrán además el catedrático doctor José Vicente Merino, a mi izquierda, y el alpinista don César Pérez de Tudela, en el extremo de la derecha. La obra que nos congrega recoge las memorias del profesor de refuerzo y preceptor de actividades extraescolares de don Felipe desde abril de 1976 hasta agosto de 1984, si los datos que he consultado no están errados. Un libro en el que Julio de Antón vierte recuerdos y anécdotas en el proceso formativo, entreverados con datos referentes a él mismo y al príncipe Felipe, al entonces príncipe Felipe. Quiero recordar que el actual rey de España, título por el que ostenta la jefatura del Estado y el mando supremo de las Fuerzas Armadas, lo es desde el 19 de junio de 2014, tras la abdicación de su padre, el rey Juan Carlos I. Hasta ese día, el príncipe de Asturias fue presidente de honor de este centro asturiano de Madrid, casa que visitó en varias ocasiones, también la Quinta Asturias. Recuerda que príncipe o princesa de Asturias es el principal de los títulos que ostenta el heredero o heredera de la corona de España. En la actualidad, su titular, como es sabido, es Leonor de Borbón, que obtuvo el título al acceder al trono su padre, el rey Felipe VI. Se trata de un título histórico correspondiente al heredero de los reinos de Castilla y León, con origen en el siglo XIV, concretamente en 1388. Los orígenes del Principado de Asturias se remontan a este siglo XIV, cuando en las llamadas Asturias de Oviedo se creó. En los primeros tiempos de la institución, el título de príncipe de Asturias no fue solo un simple título de honor. A partir de los reyes católicos, el título de príncipe de Asturias pasó a ser honorífico y se mantuvo con los reyes de la Casa de Austria y también con la dinastía actual de los Borbones. No deja de ser curioso, ahora, hoy, que hablamos de la monarquía española, con la mirada escudriñadora, analítica, reflexiva, del príncipe Uber detrás de nosotros, de frente a todos ustedes, que hoy mismo, digo, pues haya ayuntamientos, según una noticia que he podido escuchar en los medios de comunicación, que izan la bandera de la Segunda República para conmemorar su aniversario. No sé si esto será legal, cívico, qué sentido tiene. Don Julio de Antón, maestro nacional, profesor de instituto, es doctor en psicología, profesor numerario de psicología criminal en la Escuela General de Policía, conferenciante sobre prevención de delincuencia juvenil en España, en Italia, en Francia, en México y en otros países, preceptor, como queda dicho, del entonces príncipe de Asturias, director general de seguridad de la comunidad de Ceuta, historiador, con unos cuantos libros publicados sobre contenidos diversos. Por
ejemplo, juventud difícil, delincuencia, dinámica de grupos, violencia, comisario en segunda actividad del Cuerpo Nacional de Policía, consultor general de C7 en seguridad y convivencia escolar, etc. Don José Vicente Merino, a mi izquierda, catedrático jubilado de Pedagogía Social de la Universidad Complutense de Madrid, concretamente de mi departamento de Teoría e Historia de la Educación, del que fue director. Ha sido también docente en secundaria y bachillerato, profesor de adultos, de universidades populares, de escuelas de animación sociocultural, de formación permanente del profesorado, profesor y conferenciante sobre temas varios, animación sociocultural, gerontología educativa y social, menores en dificultad social y un largo etcétera. Ha sido o es profesor visitante en universidades mexicanas, de Perú, de Puerto Rico, de Estados Unidos, etc. Y en algunas otras ocasiones nos ha acompañado en esta tribuna, creo que hace un par de meses, no sé si llega, pues conjuntamente con el doctor Andrés Serrano, impartieron una conferencia sobre terrorismo y violencia, pero ya con anterioridad el profesor Merino nos dio una conferencia aquí sobre los mayores, hace aproximadamente un año, envejecimiento activo, como se le dice ahora, según el nuevo paradigma de tratamiento de las personas mayores, y también ha participado en la presentación de algunos libros desde esta misma tribuna. Y en el extremo de la derecha, don César Pérez de Tudela, un hombre que ha llegado muy alto, como es sabido por todos, alpinista, un gran alpinista, periodista y abogado español, posiblemente el alpinista más conocido de España. Ha sido uno de los máximos divulgadores del montañismo desde los años 60, a través de Televisión Española. En esta misma casa ha estado en algunas ocasiones, porque yo le recuerdo hace bastantes años. Ha pronunciado centenares de conferencias sobre la superación, el esfuerzo y la ilusión que los alpinistas y escaladores de montaña, que están hechos de otra pasta, él lo sabe muy bien, escaladores de montaña aportan a la sociedad en reuniones empresariales, escuelas de negocio y universidades españolas. Durante los años 60 desarrolló una notable carrera deportiva. Es miembro de la Real Academia de Doctores de España. A lo largo de los años, Pérez de Tudela ha llegado a escribir decenas de libros también. De manera que sed todos bienvenidos, enhorabuena a los tres, y con arreglo al protocolo establecido, César, José Vicente, vamos a dejar para el final al autor. ¿Quién va a intervenir en primer lugar? Venga, pues casi por proximidad, dejamos a José Vicente, ¿os parece? De manera que nada más y muchas gracias a todos. Bueno, pues buenas noches. Bueno, a ver si la garganta se afina un poco. Yo voy a tratar de hacer una contextualización general de la persona y del libro. Pero yo soy consciente que aquí el protagonista no somos los que presentamos el libro, sino el autor, Julio, el contenido del libro y aquel a quien el contenido del libro se refiere, que es nuestro actual rey. Por eso, como ellos es el protagonista, ellos son los protagonistas, yo voy a ser breve y voy a centrar mi exposición en tres aspectos. El primer aspecto es algunos detalles, o como dice el libro, el semblante de un encabor, semblante del autor, de la persona que ha escrito el libro, que es Julio, un buen amigo mío, de lo que me honro, de ser amigo de muchos años. Entonces, esa va a ser la primera parte que voy a tratar de ser breve. La segunda, voy a decir unos aspectos del libro, pocos, porque quien mejor los puede decir es el propio autor. Y en tercer lugar, voy a decir también unas breves palabras sobre claves para interpretar este libro, para saber leer este libro. ¿Cómo leerlo? Entonces, en primer lugar, con relación a Julio, este pequeño perfil, pues claro, ya
Valentín ha dicho algo, que es la formación, porque es que esto tiene interés a la hora también después de ver el libro. La formación que Julio tiene y ha tenido cuando fue preceptor. Entonces, primero, una formación educativa de maestro con sensibilidad. Pero además de maestro, maestro. No profesor de GB, sino maestro. De lo que era el maestro antiguo, de lo que era el maestro con vocación, con personalidad. No solo un enseñante de cosas, sino un maestro. Que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Después, como maestro, aunque no es licenciado en pedagogía, pero es un gran pedagogo, porque de eso sabe más que muchos que hemos estudiado, que han estudiado pedagogía, y luego un gran conocedor de las personas como psicólogo. Ahí sí que tiene el título de doctor en psicología. Y luego también, otro aspecto de su personalidad es, en fin, el cuidar que a los demás no nos hagan daño, ¿verdad? Clases de seguridad, por si acaso, que a veces estamos en peligro, ¿verdad? Y alguien tiene que velar porque, en fin, no nos pasen cosas demasiado graves. Entonces, esos tres aspectos son importantes. Y esos tres aspectos que los tiene ahora, también los tenía cuando escribió el libro y cuando fue preceptor del Príncipe. Entonces, esos tres aspectos son muy importantes, que es por eso en el libro, como ha dicho tan muy bien Valentín, se entreveran a veces detalles, hechos, circunstancias referidas al príncipe en ese momento, rey y ahora, con aspectos también de él mismo y de otras personas, como por ejemplo, de quien también nos acompaña César Pérez de Tudela, de quien también, aunque conozco desde hace poco, también ya, yo creo que ya hasta somos amigos, de lo cual también me honro, porque es una gran persona, ¿verdad? Una gran persona que ha subido muy alto, ¿verdad? Escalando, y en otras cosas. Bien, entonces ya esto con relación a la persona, a Julio, que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Con relación al libro, hay una serie de datos, de hechos, de circunstancias, datos que se refieren, es decir, no es un libro inventado, no es un libro que se recopila de otros libros, no es un libro que se recopila de investigaciones, es una vivencia, es un libro que se ha vivido, es un libro que los datos que pone ahí son datos, son hechos, son circunstancias, son vivencias que ha experimentado. Y entonces sí es una selección, pero es una selección de lo que él vivió en sus 8, 9, ¿cuántos? 9 años. 8 años. 8 años de preceptor con el Príncipe. Y entonces ahí esto es muy importante el tenerlo. Por eso he dicho antes en el perfil de Julio que daba yo importancia a la educación y al maestro, porque es que cuando uno lee el libro se da cuenta que la formación del príncipe es importante una serie de valores, como es la honestidad, como es el esfuerzo, como es la ilusión, como es la superación, como es el saber enfrentar los problemas con valentía, las circunstancias, y eso, pues Julio lo tiene, pero también cuando uno lee el libro lo ve, que era una educación puesta en toda esta serie de valores, es decir, una educación que no era, aunque también lo daba, porque eran muchas horas las que estaba con él, para hacer los deberes, ¿verdad? La información, que se adquiría también la formación, la vivencia, la transmisión de esos valores que se empapan como esponjas. Y eso también, pues, nos puede ayudar a conocer a quien hoy es nuestro rey. Y en tercer lugar también esa educación con esos valores, pero también el libro, si ustedes lo han leído o si no, si lo leen, observarán que se da una gran importancia en la educación a el contacto directo con la naturaleza. Un contacto directo con la naturaleza que hoy se ha puesto ya de moda, felizmente, porque hasta ahora parece que el contacto directo con la naturaleza era deseducativo, parece que nos encerraban en la escuela y de ahí no nos sacaban. Entonces hoy, como se habla mucho de ecología, y de ecología integral, y de ciudadanía participativa ecológica, etcétera y demás, se está poniendo, es decir, están surgiendo libros donde pues se habla de que los patios estos de cemento pues generan estrés en los niños, y es verdad además. El problema es que lo peor de todo es que es cierto, y entonces se necesita ese contacto con la naturaleza, esa educación para saber desarrollarse como personas con la naturaleza y desde esa perspectiva.
Y esto es hoy que no es porque lo diga la UNESCO o incluso el mismísimo Papa en la Laudatio Si, que es una encíclica preciosa, ¿verdad? Toda esta cuestión, pues yo creo que esto ya en este libro se ve que no es que se fuera una teoría, sino que se practicaba. Y en el libro se recoge toda esa forma que yo creo que muchos que lo podían leer, muchos que se dedican a la educación, para saber mezclar cómo la educación, la integralidad de la educación es compleja pero al mismo tiempo simple. Y eso se ve en el libro. Compleja, pero, como un abanico, pero al mismo tiempo también es simple, sencilla, más que simple, sencilla, que es como es la propia vida. Luego, esto con relación a aspectos del libro, no entro en los detalles, sino también el otro es claves de interpretación del libro. Yo, por lo que conozco a Julio y también la lectura del libro, veo que es un libro que no es un libro cualquiera, es un libro que se ha hecho con cariño, un libro que se ha hecho con amor, un libro que se transmite también lo que la persona que lo ha escrito es. Entonces se explica eso que muchas veces alguien pudiera pensar, es que también en el libro se dicen muchas cosas del autor, también, igual es también algo de autobiografía del autor. No, no es cierto, sino que eso, como son hechos que se han hecho ahí, pues es que es donde hay que reflejarse ese libro. Por eso una de las claves que hay que tener en cuenta a la hora de interpretar este libro es eso, que es un libro hecho con amor, que es un libro donde se transmite vitalidad, donde se transmite sensibilidad, donde se transmite aquello que se ha hecho. Otra clave que hay que tener en cuenta a la hora de interpretar este libro, que aunque sean hechos que se vayan exponiendo capítulo a capítulo, hay una gran concepción de lo que es una educación integral. Una educación integral y permanente, es decir, que no solo asume la propia cabeza, también el corazón, también las manos, también las habilidades, también las relaciones, toda una serie de circunstancias que están ahí. Y es un concepto de educación que no es nuevo, pero que ahí no se dice que sea educación, pero se hace. Entonces hay que verlo desde esa perspectiva. Entonces, Julio, para terminar mi exposición, si no tengo aquí el libro, me dejas el libro, tiene también una sensibilidad dentro de los valores cristianos. Entonces hay algo que a mí me ha gustado muchísimo, creo que es la página 68, si no me equivoco. Una oración, he apuntado aquí yo 68, aquí está. Es 78, había apuntado 68. Voy a terminar mi exposición leyendo esa oración que Julio, esta plegaria, fue elaborada en el encuentro 80 en Villanueva de la Vera, Cáceres, por el autor, del autor del libro, en el recuerdo de tan entrañable madre de la reina Sofía y abuela del príncipe. Madre mía, que estás en mis hijos a la manera del lazarillo, que versas sol y junto con la ceguera de alguien humano y riente. Alabado sea tu nombre de abundante fe, que tuvo duende y que la ternura jugó sin descanso, y a la ternura jugó sin descanso para hacerme alegre. Venga a nosotros la esperanza de quien te ama y llora sin verte, de quien te distrajo sin notarlo, como un zaparillo que reposa en el vientre de su madre buena. Hágase tu caridad sentada en dura piedra que hablaba desde años y sentía de otros, que me suena a caricia de vientos dormidos. Así en la paz como en el cielo, el amor tuyo de cada día. Envíamelo hoy para que se vista de mar, de azul, de almendras, de qué sé yo, perdóname la orfandad de quererte y liberarme del mal. Es una oración, la verdad que le lee mal porque está son problemas, pero es una oración preciosa porque muestra una sensibilidad hacia la naturaleza, hacia la persona, hacia el más allá, hacia todo esto. Felicidades, Julio, por este libro. Muchas gracias. Muchas gracias, José Vicente. Tiene la palabra César Pérez de Tudela. Buenas tardes, señores. Una responsabilidad.
la mía. En tercer lugar, y tengo que hacerlo discretamente mejor o peor que esos dos oradores que me han precedido, el presidente de esta casa y el ilustre catedrático. Comentamos el libro de Julio Antón, un libro ameno, un libro con gran información, un libro testimonio de unos años y unos meses históricos y relacionados estrechamente con la visión de Julio Antón en el Palacio de Zarzuela. Realmente hay que reconocer que los monarcas, los reyes, fueron muy clarividentes al estimar que Julio Antón podía ser ese preceptor de formación humana que tanto o posiblemente podía necesitar un futuro rey de España. Era alguien que sabía de la juventud, que sabía de la vida, que era valiente, que tenía una enorme voluntad de servicio. Recordemos el lema, vale quien sirve. Vale quien sirve, en Zarzuela dirían, efectivamente, Julio Antón es ese personaje que poco a poco se fue haciendo imprescindible, necesario, original en aquella casa. Nunca un infante de España, un príncipe de España, pues había ido al rastro. De la mano, conducido por Julio Antón. Nunca un príncipe de España había llegado como uno más a un colegio como el Colegio de Huérfanos de la Policía, en Carabanchel. Nunca un príncipe de España había dormido, bueno, pues en el suelo, sometido a los meteoros de la climatología, ¿no? Y a mojarse. Y ese príncipe de España realizaba realmente ese tipo de vida, que además era juego, un juego formativo, porque ahí estaba Julio Antón, que tenía un ítem formativo extraordinario en el desarrollo de su profesionalidad. Claro, Julio le adornaba la pedagogía, a Julio le adornaba la psicología, a Julio le adornaba todas esas experiencias que la OGE mantuvo. Yo no agradeceré suficiente yo a Julio Antón que se fijara en este modesto alpinista que les habla y dijera, César, ¿por qué no vienes, te incorporas a ese equipo formidable que tenía a Julio con él? Juan Riquelme, Saiz Pardo, Gonzalo, nuestro educador principal en el colegio, gente de entidad, gente de experiencia, gente de buen humor, gente de talante, gente que toma decisiones. Sí, y así empezamos aquel curso tan bonito, el de la cabaña de Soria, donde efectivamente, bueno, pues el pretexto era navegar, pero la realidad es que lo que hicimos fue caminar por la laguna negra rodeándola, un día en que los montañeros no salían del refugio, sin embargo los jóvenes que acompañaban a Su Alteza Real se mojaron, salieron, se colgaron de las cuerdas, y Julio iba allí con exactamente, con Coronel Dávila, expectante, con aquellas escoltas de policías y de guardias civiles camuflados, es decir, en una marcha preciosa, en la que de vez en cuando se oían las canciones, ¿no? Las canciones de Fruto Juventudes, del auge. Esas canciones del auge realmente extraordinarias, poéticas. Nunca se metió el auge con nadie. Siempre ensalzaba la juventud, la decisión, la voluntad. Bueno, todas escritas por un poeta que es el que nos abre y nos enseña el camino. Todas esas canciones yo creo que quedan en el repertorio, en el alma del que las escucha y que las canta. Por tanto, yo sé que nuestro rey Felipe VI tiene en su armario
en su armario, en su interior, toda una serie de repertorio de poemas y que serán decisión en el momento oportuno, ¿no? Todo aquello no ha quedado inútil. No ha quedado inútil aquel precioso albergue no albergue, estamos en Cabañas, en la Cuerda del Pozo, pero los albergues de esquí, en Candanchú, en donde efectivamente el príncipe escaló, pero escaló escaladas sencillas. Bueno, todo esto deja una impronta indiscutible. Es decir, cada paso es un esfuerzo y cada paso, decía Gauge, ¿no? Y decía el Frente de Juventudes, que cada paso sea una meta sin dejar de ser un paso. Sobre la escalada es puramente... Y ese paso pues, es un esfuerzo y es una superación. Nunca me olvidaré las veces que Julio me requirió a mí en Zarzuela para que acompañara a Su Alteza Real, don Felipe. Felipe decíamos, hay que reconocerlo, porque además la reina era la primera que decía: a Felipe hay que tratarle como un niño más, que nuestro amigo Félix Rodríguez de la Fuente incumplió magistralmente, como él hacía todo, ¿no? Porque es un niño más, tú te refieres a él, entonces lo dijimos, no sé si se lo dijo Julio o se lo dijo alguien, pero él decía, él ignoraba a todo el resto de los niños y decía: don Felipe, señor, Su Alteza Real, le hablaba solo para... Bueno, Rodríguez de la Fuente era un personaje único. También llevamos a Jesús González Green con su globo en tormenta, un globo que fallaba, que volaba, pero cuando el viento era favorable, que se enredaba con el príncipe dentro de la barquilla, se enredaba entre los árboles. Es decir, que todo tenía un aire heroico, lleno de vicisitudes y lleno de anecdotarios, dignos de figurar como figuran efectivamente en ese libro bien escrito, meticuloso, ameno, que no son temas fáciles. Eso y tantas actividades más, ¿no? Yo recordaré siempre lo recordaré, un futbolín que había cerca de la piscina. Aquí estaba el joven rey, entonces el niño príncipe, y aquí estaba Julio Antón, yo estaba de espectador, y entonces estaban jugando y entonces decía: Felipe, para meter goles hay que decir esto, verás, tiraba la bola, por España, pum, gol, por España, pum. El joven príncipe estaba asustado, pero todo eso habrá quedado en su impronta psicológica, sin discusión. No, yo creo que el preceptor, por antonomasia, de enorme singularidad, de un carácter puramente diferenciativo, que enseñó a un personaje que iba a ser rey, le enseñó lo que era la vida, lo que era el gasto, lo que era el esfuerzo, lo que era el comer mal, lo que era el comer bien, lo que era el esforzarse. Es decir, nunca pudo escoger, en la que vio a compañeros modestos como eran nuestros huérfanos, nuestros huérfanos de la sociedad. Es decir, en la vida era aquello, había que esperar, había que tener paciencia, no el príncipe voy adelante. Es decir, yo creo que no ha tenido otro preceptor de formación más selecto y más distinto y más total que la presencia de Julio Antón. Y de Julio, del autor, porque claro, el libro está ahí y hay que hablar del libro. El autor es un personaje en todo, no solo por la original de todo su conducta, sino por sus estudios. Es decir, sí que Julio Antón es un emprendedor. Donde estaba Julio Antón había que trabajar. Él era el primero que trabajaba enormemente. A veces decía: no, Julio, déjate de tanto trabajo. No, pero Julio pues sus temas cuando estaba en la policía de forma estricta, se hizo 2 tomos de la historia de la policía española. 2 tomos, así de gordos. Es decir, que Julio era un elaborador de conocimientos permanente, ¿no? Julio Antón, en todos los destinos que tuvo, el profesor en la Escuela Superior de Policía o General de Policía, marcó una época indiscutible. Su papel como comisario, no me extraña efectivamente que haya sido, bueno, pues elevado a todo. Bueno, esta sociedad justa no es demasiado, pero vamos, a Julio Antón, si no se le ha reconocido todavía muchos méritos, se le reconocerá, y sobre todo cuando este libro vaya con unas cuantas ediciones y empiece a conocerse, porque eso está aquí escrito para el futuro, Julio, y habrá que
hablar mucho de tu libro y contar muchas anécdotas. Parece ser que las anécdotas es lo que la gente retiene. Y el príncipe y Julio Antón, juntos, el príncipe, en este caso el rey, tienen muchas anécdotas que contar. En su formación, lo digo yo, en el prólogo, del que tengo el honor de ser autor, es doctor cum laude, pero ha estudiado a Pinillos, claro, en su mundo de la psicología era un personaje. A Lázaro Carreter en el estilo del lenguaje, a Xavier Zubiri en el campo de la filosofía. Para entender a Zubiri hay que profundizar mucho en ese mundo metafísico de la filosofía, razón de cualquier... No se me olvidará a mí aquel concierto extraordinario cuando Julio era presidente del Instituto de Estudios de la Policía, el de fenomenología de la delincuencia juvenil, nada menos el mundo de la fenomenología, ¿no? Que es la indagación de tu propia conciencia, según los estudios de Heidegger y de esos maestros filósofos del idealismo trascendental germánico. No, yo soy un admirador de Julio Antón, fuerte, ocurrente, serio, profundamente serio, pero profundamente amigo de sus camaradas y de sus amigos. Julio, el futuro es tuyo, el futuro es tuyo, porque el presente siempre está lleno de pequeñas, de unos y de otros que dicen, que opinan. No, todo luego coge su cauce, y los que habéis sido grandes se reconoce. Un gusto el aplaudirte, Julio. Julio, César, ¿has concluido? Claro que sí. Tiene la palabra Julio. Bien, buenas tardes. Saludos afectuosos a todos y a todas. Yo voy a decir 4 palabras que resumen el trabajo que tengo que presentar, ¿no? En este orden de cosas tengo que decir primero que estos libros son 2 libros, pero como una moneda tiene una cara y otra. Entonces se puede prestar a confusión. El libro primero fue presentado en Zarzuela en el año 2006 y lo presenté, digamos, en forma de borrador, ¿no? Y esperando que el libro pues no fuera autorizado, porque hablaba de cosas que evidentemente no se podían contar. Además, coincidente en ese momento donde en Zarzuela las cosas no iban bien, porque el rey tenía una conducta un poco, en fin, lastimosa, y entonces pues, en fin, se me echó para atrás. Pero no obstante, yo publiqué el libro. Y ese libro, amarillo, o sea, este libro no está autorizado por Zarzuela, pero es histórico, es decir, que es un libro que sí, que tiene su valor. Y el otro es el mismo libro, porque recibo una notificación de Zarzuela en la cual el secretario de Su Majestad, el señor Alfonsín, me dice: estimado Julio, me complace informarte que Su Majestad el Rey ha recibido el ejemplar de tu libro Felipe VI, así se educó en su infancia y pubertad, que con tan amable dedicatoria has tenido la amabilidad de enviarte. Su Majestad me ha encargado que en su nombre te agradezca esta atención y tu amable dedicatoria y te envíe un cordial saludo. Jaime Alfonsín. Entonces, inmediatamente publico el segundo con una portada distinta y sigue siendo el mismo libro. Entonces, este libro, que es uno y otro, es el mismo, con diferente portada. Aquí, en el amarillo, pues se me ve a mí en la puerta de Zarzuela con el niño. Sí. Y esta foto la hizo Su Majestad la Reina. O sea, y además, fijaros el grado de identificación que existía entre él y yo, que en la misma posición
pues existe, es decir, existe una postura de gestos, digamos, similar. Y esta otra portada del libro es que mi distribuidor, pues cara al Corte Inglés, a las casas del libro, pues evidentemente pues aconsejó que cambiara la portada. Y aprovechando pues de que el libro estaba ya pues autorizado, como habéis visto en la carta. El libro, digamos, está hecho, digamos, a partir del año 84. Y ahí pues cuento, digamos, mis avatares entrecruzados con los del Príncipe. Pero, digamos, en la audiencia previa, que yo cuando presento el libro en borrador, pues él me dice, están mal los tiempos en Zarzuela, que hay una campaña contra ellos. La reina, pues en fin, hace sus comentarios porque hay una persona que se está metiendo con ella, contra el rey, que si Sabino tiene unas memorias escritas en Suiza, y entonces pues me dice que no conviene, que si puedo yo, digamos, cambiar algunas cosas, y que me mandaría sus observaciones, entre comillas. Yo entonces tenía 68 años, pero yo ya, digamos, veía pues que se me acercaba la hora, tenía ganas de publicarlo, y me prometí que a los 72 años pues el libro saliera publicado. Entonces eliminé varios capítulos del libro. Eliminé, pues, por ejemplo, uno que hace referencia a un tumor craneal que padecí, que fue intervenido felizmente, y que me hace pues la dificultad de buscar la palabra adecuada, es decir, que ha afectado al área de Broca, y entonces tengo dificultad para expresarme pues con la corrección que debiera. Entonces, este libro está hecho en homenaje a los 93 profesores, educadores que me han acompañado en los 14 cursos que yo he liderado para la formación extraescolar de Su Majestad, entonces Su Alteza Real. Daos cuenta de que yo iba a Zarzuela lunes, miércoles, viernes y algunos sábados y domingos desde las 5 hasta las 9 de la noche. O sea, que era una tarea muy continua, muy agotadora, después de salir del colegio de huérfanos, donde cumplía mi función de director, un colegio de huérfanos en el cual estaba César Pérez de Tudela de preceptor, y donde cambié pues todo el tinglado del colegio, o sea, lo cogí con 150 alumnos y lo puse en 1.000 en 2 años. Metí muchas actividades extraescolares y seguramente esto animaría, yo no sé por qué me designaron Sus Majestades, pero sí sé que ellos tenían información de lo que yo estaba haciendo. Total que en este orden, ahora tengo un silencio. Bueno, estaba hablando del homenaje a los 93 profesores, es decir, que tenía una tarea en Zarzuela como profesor y como preceptor, pero luego, en periodos de vacaciones, tenía la tarea de coordinar cursos donde hacía una logística, una intendencia, unas estrategias de acampadas, de albergues, de tal y cual, para que el niño, o Felipe, tuviera la posibilidad de ser solidario y conviviera con otros niños. De modo y manera que desde que lo cogí hasta que lo dejé, con 16, 17 años, don Felipe tuvo la oportunidad de tener un círculo de 670 niños, jóvenes de todas las comarcas de España, y cultivar la convivencia, digamos, con ellos. Eso para mí era lo más fundamental. Y luego el contacto con la naturaleza, que ya lo ha explicado el señor Merino, que yo, digamos, por mi condición de hombre de juventudes, pues he estado muy al tanto de la naturaleza. En las circunstancias
cuáles eran las fuerzas que me movían a mí en el tema del libro. Pues una de ellas era las inercias educativas. Cuando hablo de inercias educativas, hablo de mis papeles como dirigente juvenil, como experto en deportes de alto riesgo, tipo Muñeiros, Asturias, con la banda del Tetillas, o sea, como trabajador, como terapeuta en el colegio de huérfanos, en el colegio del reformatorio de Carabanchel, con niños difíciles, y la experiencia mía en la calle durante un año, año y medio, con la famosa banda del Tetillas, Pedro Andrés Clemente Jiménez, uno de los chavales con 16 años más difíciles que mató a un guardia civil con una recortada. Con ese muchacho y su banda estuve un año y medio en la calle, en Móstoles, para contar su vida y su historia. Y ahí está el libro, es decir, que ese libro está escrito. Entonces, digamos, a la par que estaba con el Príncipe, estaba con el Tetillas. Y curiosamente, en Móstoles me echaban de los bares porque me consideraban un tutor de bandidos. Sin embargo, estaba con el preceptor del Príncipe, es decir, que había un doble lenguaje conmigo. Esa es mi experiencia y mi sabiduría, que he conocido a la violencia, a los niños más conflictivos, a los bandidos, y he trabajado con ellos, es decir, que he sabido acercarme a ellos y además sentir el dolor cuando alguien, por desgracia, ha muerto en su enfrentamiento con la policía o con la Guardia Civil en sus huidas y tal y cual, porque el delincuente juvenil no vive más allá de los 17 años, por desgracia. En la banda del Tetillas, que eran 18 muchachos, casi el 70% ha muerto como consecuencia o de la droga o de las huidas de ella. Quiero decir que el bagaje mío, las inercias educativas estaban muy claras. Luego, el tema de la cuestión esencial docente. Yo, digamos, al niño, a don Felipe, tanto en el colegio, en Zarzuela, que teníamos allí pues un espacio, como dice muy bien César, que era la zona del rey, donde llevaba al príncipe Chucutú, a Mohamed V, y donde estaba la pista de squash y donde se pegó el tortazo en la frente, en la piscina, pues allí era mi zona, digamos, para enseñar y mostrar. Allí el elemento fundamental era un futbolín y una mesa de ping-pong. Entonces se aplicaba 20 minutos de formación y 20 minutos de juego. Y en este aspecto pues tengo que reconocer que en principio, pues, en fin, tanto en ping-pong como en futbolín eran fuera de serie. Y era muy molecular, es decir, que cogía las cosas más de oído que, digamos, que con los codos. Es decir, que yo le tenía que explicar las cosas para que él las viera. Yo, digamos, en este aspecto, pues, en fin, me he explayado con él. Pero luego, aparte, repito, que en vacaciones coordinaba los cursos y albergues y reuní a 93 educadores de lo mejorcito de España, entre ellos César Pérez de Tutela. Pero luego también estaba Mariano Aro, Sánchez Paraíso, Lombau, el que es profesor de Aznar, en fin, Roland Burger, Octavo Dan de Judo, o sea, la flora innata en aquellos momentos del quehacer deportivo y de ciencias de la naturaleza y de la creatividad. Es decir, tenía al mejor elenco y yo solamente hacía coordinar a todo ese equipo, y para que no se notara, digamos, mi presencia, pues me iba de todos los sitios, pero lo que sí, en todos los cursos tenía la presencia de Su Majestad la Reina Federica, la Reina Ana María y los 5 príncipes de la Casa de Grecia. O sea,
en los encuentros míos parece que me los mandaban a todos los reyes, pero además que se quedaban no solamente en los 9 días, sino que se quedaban 2 y 3 días seguidos, con lo cual, pues, en fin, cualquiera que haya dirigido o liderado algo, pues tener una persona por encima de esta guisa, pues en fin, supongo yo que no está bien. Entonces, yo a nivel educativo, pues aparte de hacer de profesor de refuerzo de las materias que él tenía en el colegio, hacía matemáticas, filosofía, historia, o sea, era todo el saber que le encargaban en el colegio. Y como tenía una formación de maestro, licenciado en filosofía, psicología, o sea, era un hombre, era profesor de educación física, maestro de judo, cinturón negro, tercer dan, es decir, que tenía un complejo era muy molecular, yo entonces. Ahora no sé nada, es decir, que por desgracia ya se acabó. Y entonces, en aquel momento, pues era muy molecular. Y entonces estaba dispuesto siempre a enseñar. Ya lo he explicado aquí muy bien César Pérez de Tudela. Y muy emprendedor, es decir, que me gustaba pues emprenderme, estudiar cosas y saber cosas. Pero luego, sobre todo, a nivel personal, al niño, pues, fíjense ustedes que le digo al niño con cierta, en fin, como si pareciera que no le respeto en su venera, pero entonces le eduqué en valores, que eso fue lo más importante, y contribuyeron mucho los equipos que estoy hablando. Y entre los valores destaco el desarrollo de la inteligencia emocional, para mí muy importante la inteligencia emocional, porque es la inteligencia más que la cognitiva, y hoy en día además se hace, digamos, más apetitosa, es decir, que la inteligencia emocional supera mucho la inteligencia cognitiva. Aquella persona que tenga inteligencia emocional, que sepa empatizar con el otro y que sepa comunicar y recibir del otro, pues evidentemente es un fuera de serie. Y en eso, yo el primer valor que coloqué en don Felipe fue la inteligencia emocional. O sea, el dominio de habilidades sociales y tratar de comunicar y saber lo que el otro intentaba decirle o hacerle. Luego, en segundo lugar, otro valor importante que yo he tratado de inculcarle ha sido la inteligencia social. Es decir, una persona que a través de los cursos pues conectara con todos los niños de diferentes culturas y diferentes eso. Y luego, sobre todo, una gran vitalidad, personalidad ajustada, con un gran control emocional y sensibilidad, posibilitando una personalidad optimista, con tolerancia activa y sobre todo que incluya en su quehacer a los marginados, a los huérfanos, a los discapacitados y a los niños de todo el mundo. Entonces, este conjunto de valores, pues, están ahí. Luego, otro tercer capítulo, hablo de personas fastas y nefastas en Zarzuela. Entre ellos, los fastas, personas fastas que me encontré en Zarzuela, que está en el libro, pues el primero de todos ellos es el Marqués de Montejar, el general Montejar, que era como el padre de Su Majestad el Rey emérito, y que cuando yo le contaba lo del niño, pues se moría de gusto, es decir, que iba a su despacho y le entraba por las 20 cosas, es decir, que era un encanto, se ponía sentado y dígame, señor Antón, ¿qué le pasa al príncipe? Yo le contaba pues sus cosas. En Zarzuela de todos era conocido, pues que hicimos un rincón en Zarzuela,
un rincón de Escuadra, a unos 600 metros del Palacio de la Zarzuela, donde él y yo, a la manera de dos grumetes, pues alzábamos un castillar, izábamos nuestra bandera de España y cantábamos pues nuestra canción. Creamos una organización juvenil, los batidores, con alabarderos, con sus consignas y con sus cosas. Y a ese rincón, pues, ahí llevamos a sus compañeros y amigos que en la actualidad se mantienen, entre ellos Alvarito Fuster, Primo de Rivera, Garrigues y Argüelles. Entonces, estos 4 muchachos y el príncipe hacíamos allí una chorizada y hacíamos nuestras 4 cosas. Planteábamos en el juego de la fantasía, pues los encinares se desgajaban y iban a por nosotros y montábamos unas películas de niños, y yo era el más niño de todos, es decir que, o sea, y entonces esto pues a un niño tan pequeño pues le sorprendería que un hombre tan grande, pues en fin, fuera tan niño como ellos, porque yo entonces era un gran fabulador, era un gran cuentista. O sea, mi imaginación no tenía fin. Ahora, por desgracia, no imagino absolutamente nada. Total, que en este juego de valores y de cosas, en el último curso, que fue el de batidores, que allí hicimos una experiencia inédita en el mundo juvenil, cuando él ya cumplía entre 15 y 16 años, hicimos un campamento de fortuna en el Gorblao, que, como saben ustedes, si no han estado por allí, es un lago que suministra agua a Mallorca. Y allí pues dimos rienda suelta a que cada uno hiciera un vivac batidor y que pusiera nombre a su vivac. De modo y manera que allí no había jefes ni había nada, es decir, por supuesto que había un entrenamiento desde el primer curso hasta el último, hasta este. Y en este curso la comida se la tenían que gestionar ellos. Allí había un lago que tenía sus pescados, y etc. Y allí había pues una tienda donde con unos vales pues se negociaba por la comida, y en función del comportamiento pues se negociaban las cosas. Pero lo más importante es que vivían en libertad, vivían en la anarquía y vivían, digamos, en la libertad más absoluta. Solamente había 2 actos, digamos, comunes, que era el izar y el arriar la bandera, y luego el fuego de campamento por la noche. Entonces el curso cada vivac tenía, imagínense ustedes un vivac que es una construcción, digamos, a base de piedras, a base de hojarascas, a base de... y estaba conformado por 4 chavales. Pues esos tenían una norma, un conjunto de normas consensuadas por ellos. Y el conjunto de esas normas fue el primer decálogo de... Estos dicen que lo hacen mejor, que jugamos limpio, siempre intentamos superarnos, nunca estamos tristes, somos libres, sonreímos ante las dificultades, respetamos la naturaleza, convivimos, trabajamos por placer y damos gracias a Dios por ser así. Firmado en calidad de responsable, Felipe. Estos son los valores que don Felipe a los 15 años, y está en el libro firmado por él. Entonces, y aquí, pues un poco a falta de alguna pregunta, aquí acabo. Bueno, también cuento que en el libro cuento la experiencia del 23F, porque ese día y esa noche la pasé todo el día y toda la noche con el niño allí en Zarzuela, y lo que se ha contado no es cierto.
Allí pasaron cosas muy curiosas hasta las 5:15, 5:30 de la mañana. Y por si lo quieres saber, pues en fin. Y en este aspecto, pues yo cuento la verdad, ¿eh? Y nada más, que eso es lo que tenía que decir. Gracias, Julio. Gracias también a José Vicente por estas semblanzas, por estos recordatorios de tu labor educativa. No sé si alguien en este momento quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Es una gran oportunidad porque a menudo asistimos a actos donde el protagonismo lo tienen personajes históricos y naturalmente está muy bien, pero esto es una memoria viva, es historia actual, es futuro también, como decía Pérez de Tudela, y por lo mismo hemos de agradecer enormemente que se recojan estas semblanzas para mejor conocimiento, mayor comprensión de nuestro actual jefe del Estado. De manera que si alguien quiere formular alguna pregunta, pues es el momento de comentarios. Adelante, señora. ¿Tiene usted todavía algún contacto con el príncipe o el rey? Sí. Sí. A mí me fue cuando sufrí la intervención del tumor que estaba intervenido en el Hotel Montepríncipe. Ahí fue él, digamos, el día, no sé qué día fue, en el 2013, allí fue a verme, aprovechando el día 2 de mayo, el 2 de mayo, que es la fiesta de la Comunidad de Madrid. Aprovechó porque ese día, pues, que curiosamente era el santo de alguna de sus hijas, o los cumpleaños, y me fue allí y estuve ahí una hora conmigo. Yo, claro, no podía decirle nada. Allí estuvo conmigo, a solas, y luego pues, pasó con mi mujer y con mi hija, y muy bien. Y últimamente hablo por teléfono con él, muy a menudo, y me trata con mucho cariño. Y yo le trato como un hijo. Es decir, que... ¿Alguna cosa más? Bueno, pues si no hay más preguntas, solo nos resta agradecer de nuevo enfáticamente a Julio de Antón este libro, Semblanzas de un educador, Felipe VI, así se educó en su infancia y pubertad. Y muchas gracias con él a Pérez de Tudela, César Pérez de Tudela, a José Vicente Merino Fernández y, como no, a todos ustedes, a todos vosotros. Ahora yo creo que es el momento también de recordar que con mucho gusto el autor firma libros, que se venden, según veo aquí, a 20 euros, ¿no? ¿Es así, Julio? A 15, nada menos, de manera que una oportunidad extraordinaria. 5 euros menos, 15 euros y firmado por el autor. Muchas gracias a todos.